Muy buenas noches, amigos y hermanos que nos sintonizan a través de la radio. Es para nosotros un verdadero gozo estar con ustedes nuevamente en esta hermosa tarde de sábado 27 de febrero. Y por supuesto, para poder así también estudiar juntamente con ustedes nuestro repaso de escuela sabática. Muy buenas noches, hermano Cativo. Muy buenas noches, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes después de haber pasado un hermoso sábado alabando el nombre de Dios y junto con la familia, junto con los hermanos. Bendiciones para cada uno de ustedes y también para los de cabina. Así es, amigos y hermanos, también tenemos por acá otro invitado, nuestro hermano José González. Muy buenas noches, hermano, ¿cómo está? Muy buenas noches, hermano Manolo, estoy bien, acá contento que pasó otro sábado más, que estuvimos adorando y alabando el nombre de Dios. Amén, amigo y hermano, y así también, así como el día de hoy estuvimos gozándonos en la presencia del Señor en cada una de las diferentes iglesias que se encuentran a nivel mundial, también los invitamos para que puedan acompañarnos y puedan estudiar con nosotros nuestro repaso de escuela sabática, el cual está titulado para esta semana Pablo y la rebelión. Ok, amigos, entonces antes de iniciar nuestro repaso de escuela sabática para este hermoso sábado, queremos invitarlo a que nos acompañe a una breve oración. Vamos a orar. Señor, tú como eres en la alturas de los cielos, gracias por este día que tú nos diste, y ahora te estamos pidiendo que nos des sabiduría para poder entender la lección que vamos a estudiar ahorita, Señor. Que tu Santo Espíritu esté con nosotros para ayudarnos a entender lo que tú nos tratas de decir y así aplicarlo en nuestras vidas. Gracias, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, amigos y hermanos, después de haber tenido esta breve oración para poder iniciar nuestro repaso de escuela sabática, para que el Espíritu Santo sea quien nos dirija en el estudio de esta noche, queremos invitarle para que así pueda usted tener a mano su Biblia y pueda tener también su cartilla de escuela sabática, para que juntos podamos iniciar este estudio para la semana del 5 de marzo, que sería la lección número 10, Pablo y la rebelión. Y nos dice el texto para memorizar: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Muy interesante el tema de esta semana, hermano Cativo. Así es, aquí podríamos decir el pastor Pablo, el hermano Pablo, el evangelista, el apóstol de los gentiles. Él nos da una explicación amplia de en lo que consiste esta rebelión y qué parte tenemos nosotros en este conflicto que se originó allá en el cielo. Así es de que esta semana el apóstol Pablo nos enseñará más acerca de esta rebelión y cómo debemos nosotros estar, cómo debemos de prepararnos para que no nos tome por sorpresa, sino que salgamos nosotros victoriosos. Porque tenemos, como dice aquí en el versículo de memoria, que hoy por hoy tenemos cuerpos corruptibles. Corruptibles porque nacemos, crecemos y tenemos que morir. Pero el Señor ha prometido cuerpos perfectos que no se envejecerán, que no morirán y que vivirán eternamente.
Pero para ello, nosotros debemos, con la ayuda de Dios, con la ayuda de Jesús y del Espíritu Santo, salir victoriosos. Él nos ha dejado las armas necesarias para que en este conflicto podamos salir victoriosos. Así es que vemos, como nos dice en los escritos de Pablo, ¿qué es lo que abunda? El tema del gran conflicto. Entonces vemos, dice, en los escritos, ¿y quién fue el escritor que abundó en sus cartas en el Nuevo Testamento? Fue el apóstol Pablo, que tiene muchas, por eso se conocen como las cartas paulinas, que nos habla a través de lo que él dejó para los corintios, para los efesios, filipenses, para los colosenses, para los hebreos. Mucho nos ha dejado. Así es de que, hermanos, aprendamos del apóstol Pablo. Por eso dice, en los escritos de Pablo abunda el tema del gran conflicto, pues creía no solo en la realidad de Satanás, sino también que su obra de engaño y muerte era real. ¿Qué me está enseñando entonces los escritos del apóstol Pablo? Que nosotros debemos también creer que Satanás es un personaje real, es un ángel real, el cual va a atacarnos de diferentes maneras. Una de ellas dice, su obra de engaño y muerte es real. Pero vemos, ¿estamos nosotros a la deriva? ¿Qué dice usted? ¿Está nuestro barco a la deriva? ¿O va Jesús en ese barco? Porque si Jesús no va en el barco, entonces sí estamos a la deriva. Pero si Jesús está en el barco, está en nosotros, entonces no vamos a la deriva. Hay alguien que lo va dirigiendo. Y entonces debemos de estar seguros, confiados en Jesús. No confiados en nuestra suficiencia, porque entonces vamos a fracasar. Y nos sigue diciendo, dice, en muchos lugares Pablo advierte contra las acechanzas de Satanás, como nos dice en el libro de los Efesios, capítulo 6, versículo 11. ¿Qué nos dice el libro de los Efesios, capítulo 6, versículo 11? Y veremos, aquí le vamos a pedir a José que nos lo lea, por favor. Y mire el consejo que nos da el apóstol Pablo a cada uno. Póngale atención. Dice el versículo 11 del capítulo 6, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podráis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Vemos entonces, dice, Pablo advierte contra las acechanzas de Satanás. Entonces, el consejo que nos da el apóstol Pablo es vestíos de toda la armadura de Dios. Si nosotros no nos vestimos con toda la armadura de Dios, entonces corremos el peligro de ser heridos por el enemigo. Así es de que, hermano, utilice toda la armadura. En el transcurso de la semana vamos a estudiar acerca de esa armadura que debemos utilizar. También nos dice en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 14, nos dice que también este enemigo
trama engaños contra usted. ¿Y qué me dice? Segunda de Corintios 11:14. Dice la palabra del Señor: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y dice, y no os maravilléis, no os sorprendáis, no os ilusionéis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Se recuerdan? Cuando se presentó ante el Señor Jesús, Él no se presentó como el ángel caído, se presentó como el ángel enviado por su Padre en las dos primeras tentaciones. ¿Cómo cree usted que se va a presentar para tentarle a usted? Va a tratar de engañarlo, como engañó a Eva, utilizando otros medios. Es por eso que el Señor nos dice a través de las epístolas de Pablo: vestíos de toda la armadura de Dios. También vemos que este ser, este ángel, tiene poderes sobrenaturales, como nos dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Nos dice: aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces vemos aquí, es un ser poderoso que va a tratar de atraer nuestros sentidos, nuestra atención hacia Él o lo que fabrique Él. ¿Para qué? Para que apartemos la vista de Jesús. Eso es lo que Él quiere. Porque si nosotros apartamos la vista de Jesús, aunque vayamos a una iglesia, aunque nos llamemos adventistas, pero si nuestra confianza, nuestra fe no está en Jesús, ¿en quién la tenemos? En nosotros mismos. ¿Y cómo estamos entonces? Si la confianza la tenemos en nosotros mismos, perdidos. ¿Quién está entonces controlando, dominando nuestras vidas? El enemigo. Aunque venimos a la iglesia, no porque venimos a la iglesia los sábados, hermano, quiere decir que ya estoy listo y que tengo mi vista en Jesús. Si yo tengo mi vista en Jesús, no solamente debe de ser el sábado, debe de ser cada día de nuestra vida. Y el fruto que debo de dar es el fruto de Jesús. En mi relación con mis hermanos, en relación con mi iglesia, en relación con mi familia. De lo contrario, hermanos, Jesús no es el centro de nuestra vida. Sigue diciéndonos la introducción. Cualquiera que lea a Pablo sabe que el énfasis del apóstol siempre fue Cristo y su victoria final por nosotros. El Hijo de Dios no escatimó nada, lo dio todo por amor a ti y a mí. La victoria que Él obtuvo fue para que tú y yo podamos tener vida, pero vida eterna. Esa es la victoria final que ganó el Hijo de Dios cuando aplasta la cabeza de la serpiente. Pero vemos, sigue diciéndonos allí,
aunque Satanás tuvo éxito en vencer al pueblo del pacto de Dios a través de los siglos, el diablo fracasó totalmente con Jesús. vemos, dice, aunque Satanás tuvo éxito en vencer al pueblo del pacto de Dios a través de los siglos, y eso lo vemos. El pueblo de Dios en épocas, en altas, luego bajas, o sea, en un sube y baja en su fe, en su relación con Dios. Lo hemos estado estudiando en el trimestre anterior, cuando los jueces, cuando los reyes, cómo estaba el pueblo de Dios y cómo estamos nosotros ahora. No hemos mejorado. Estamos en las mismas condiciones. ¿Por qué? Porque Jesús no está las 24 horas en nosotros. Lo sacamos cuando no queremos que Él gobierne nuestra vida por lo que vayamos a hacer o decir, o al lugar donde vayamos a ir. Le decimos: espérate, quédate aquí, después vengo por ti. Y es allí donde Satanás tiene éxito y nos vence. Pero dice, el diablo fracasó con Jesús. ¿Por qué fracasó con Jesús? Usted podrá decir: no, pues él es Dios. No, hermano. Aunque Él es Dios, aquí en la tierra, Él era 100% humano. Y Él peleaba las batallas contra el enemigo. No como Dios, sino como un hombre. Un ser humano que dependía totalmente de su Padre. Y eso es lo que nosotros no tenemos. No dependemos de Jesús enteramente. Cuando nos encontramos en dificultades, es cuando acudimos, nos acordamos que existe Jesús, que está allí en mi barca. Pero mientras no viene el dolor, el sufrimiento, el fracaso, lo tenemos dormido en la barca. ¿Se acuerdan de Pedro y los apóstoles? Ellos solos estaban luchando porque la barca se anegaba, hasta que se acordaron que Jesús estaba allí. Lo mismo pasa en la vida de nosotros. Nos sigue diciendo, en Jesús, ¿qué pasó en Jesús? Se cumplieron todas las promesas del pacto, y así se aseguró la salvación para todos los que reclaman con fe y obediencia. Entonces vemos que en Jesús se cumplieron todas las promesas del pacto. ¿Cuáles son esas promesas, hermanos? Porque ¿qué había pasado con Adán y Eva? Desobedecieron, pecaron, y la consecuencia del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando el Señor Jesucristo cumplió con todos los requisitos para que el pacto volviese a ser una realidad para la raza humana, es a través de Jesús. Porque Él cumplió. Por eso vino Él a nacer, tomar la naturaleza humana desde su mismo inicio como todo hombre. Por eso fue necesario que Él estuviese en el vientre de la Virgen María, como toda criatura, 9 meses. Vivir la vida humana como todo ser humano. Pero nos dice que Él vivió una vida humana sin pecado, aunque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero no pecó.
Y eso es parte del pacto que Él cumplió y tenía que llegar, darnos ejemplo del amor, conocer a Dios, nos dio a conocer a su Padre, nos amó, que llegó hasta la cruz, cargando con nuestra culpa. Pero no quedó allí. Al tercer día resucitó para decirnos que había vencido al enemigo del ser humano. Y decirnos ahora que Él tiene las llaves del Hades y del infierno. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Él cumplió las promesas del pacto. Y por eso ahora Él nos dice que confiemos en Él, que le entreguemos nuestra vida a Él. Y entonces nuestra vida está segura en Él. La fidelidad de Cristo asegura la eliminación de Satanás. Como nos dice Hebreos 2.14. ¿Qué nos dice Hebreos 2.14? Acerca, dice, la fidelidad de Cristo asegura la eliminación de Satanás. Busquemos entonces en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 14, a ver qué nos dice la palabra de Dios concerniente a ello. Hebreos. A ver, José. Dice Hebreos 2.14: Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Bien, el enemigo de nosotros los seres humanos, la muerte, aliada de Satanás, porque Dios no nos creó para que muriésemos. Dios nos creó para que tuviésemos vida y vida en abundancia. Vida, una vida eterna, en un mundo perfecto. Por eso vino el Hijo de Dios. Tuvo Él que tomar su naturaleza humana y llegar hasta la muerte. Y con la muerte vencer a Satanás. ¿Cómo es eso de que lo venció con la misma muerte que es amigo de Satanás? Hay una historia en la Biblia: David y Goliat. Goliat simboliza a Satanás, David al Señor Jesús. El Señor Jesús solamente llevaba una honda, 5 piedras y un bastón, como un pastor. ¿Y con qué mató David a Goliat? No fue con la piedra. Con la piedra nomás lo atontó y lo botó. Prácticamente lo desmayó. Pero con quien lo mató fue con la misma espada de Goliat, que le cortó la cabeza. ¿Qué representa la espada de Goliat? La muerte. ¿Con qué lo venció el Señor Jesús? Con la muerte. La espada misma del enemigo. Así es de que esta semana consideraremos algunas imágenes y metáforas que Pablo usó para explicar la realidad de la batalla. Para que nosotros veamos que la batalla es real, la lucha es real, y que la lucha se está desarrollando aquí en la tierra, en su vida. Y solamente escuchando, leyendo los consejos de Dios a través de las epístolas del hermano Pablo, vamos
a poder mantenernos de pie. Vamos entonces, como comunidad, dice, como comunidad de creyentes, debemos de trabajar juntos, debemos de mantenernos unidos para el bien de todos. Mira lo que nos dice el espíritu de profecía. Concerniente al día de hoy, el amor, la cortesía y la abnegación no pasan desapercibidos. Cuando los elegidos de Dios sean transformados de lo mortal a lo inmortal, sus palabras y actos de bondad serán conocidos y se presentarán por las edades eternas. Ninguna acción generosa, por pequeña que sea, deja de notarse. Las acciones y palabras hechas mediante los méritos de la justicia imputada de Cristo quedarán preservadas para siempre. ¿Entendió? Todo lo que usted haga por amor a Cristo, hacia su prójimo, no quedará en el olvido. Podrá ser que quede en el olvido para la gente acá, pero para Dios, allá está anotado lo que usted hace por amor a Cristo. Cuando ayuda a un hermano, cuando ayuda a un necesitado, todo queda anotado. Y dice, eso se verá cuando ya estemos viviendo en la eternidad. Sigue diciéndonos, los que rechazaron su misericordia, ciegan lo que sembraron. Dios es la fuente de la vida. Y cuando uno elige el servicio del pecado, se separa de Dios y se separa así de la vida. Queda privado de la vida de Dios. Cristo dice, todos los que me aborrecen aman la muerte. Dios les da la existencia por un tiempo para que desarrollen su carácter y revelen sus principios. Logrado esto, reciben los resultados de su propia elección. Por una vida de rebelión, Satanás y todos los que se unen con él se colocan de tal manera en desarmonía con Dios, que la misma presencia de él es para ellos un fuego consumidor. La gloria de aquel que es amor los destruye. Pero no sucederá así cuando la gran controversia termine. Entonces, habiendo sido completada el plan de la redención, el carácter de Dios quedará revelado a todos los seres creados. Se verá que los preceptos de su ley son perfectos e inmutables. El pecado habrá manifestado entonces su naturaleza, Satanás su carácter. Entonces, el exterminio del pecado vindicará el amor de Dios y rehabilitará su honor delante de un universo compuesto de seres que se deleitarán en hacer su voluntad y en cuyo corazón estará su ley. Deseado de todas las gentes, páginas 712 y 713. Así es de que, hermanos, en esta semana vamos a ser llevados por el apóstol Pablo a través de sus cartas para que veamos el gran conflicto, la gran rebelión y esa lucha que se está desarrollando aquí en la tierra. Esa lucha es porque Satanás lo quiere a usted. Pero Cristo murió para salvarlo a usted. ¿A quién obedeceré? Pregúntese. ¿A quién seguiré? ¿En quién tendré puesta mi vista? Ya hemos visto aquí que hay un ganador y un perdedor. ¿Desde cuándo sabemos? El ganador es Jesús y el perdedor es Satanás. ¿Detrás de quién usted quiere seguir? ¿Detrás de Jesús? ¿Teniéndolo a él como su capitán? ¿O detrás del otro? Cada uno de nosotros vamos a decidir
a quién servir. Pero también la recompensa, ya nosotros la estaremos decidiendo cuando decidamos por uno de los dos. Así es de que, hermanos, preparémonos para que durante esta semana estudiemos de lo que el apóstol Pablo nos dejó escrito en sus cartas paulinas. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que tengan una feliz semana. Bien, amigos y hermanos, tenemos nuestro repaso de escuela sabática para este hermoso sábado de noche. Que el Señor les bendiga, es nuestro deseo en oración. Un saludo desde cabina. Hasta pronto.